es de mucho mayor tamaño que el brote ventral. Ellos se fusionan, el brote dorsal forma la mayor parte, es decir, forma todo lo que tiene que ver con la cola y el cuerpo. En cambio, el brote ventral solamente forma lo que sería la cabeza. Vemos que en esta malformación el brote ventral está bifurcado. Aquí claramente visualizamos que se presenta la bifurcación. No es uno, sino son dos. Ese brote ventral bífido o bifurcado, cuando se une con este brote, que sería el brote dorsal, va a formar una estructura en forma de anillo. Por eso le llamamos páncreas en anillo. Tenemos que recordar la relación anatómica que existe entre el duodeno y el páncreas. El duodeno es exactamente este que está en tono de B, lo que significaría entonces que el páncreas me va a comprimir la luz del duodeno, generando un cuadro de obstrucción intestinal. Ya sabemos entonces que cuando esto ocurre, aparece el famoso vómito del contenido bilioso y todas aquellas manifestaciones propias de una obstrucción de la vía digestiva, distensión abdominal, probablemente dolor. Este páncreas de forma anular tiene una posibilidad más alta de inflamarse, es decir, de desarrollar pancreatitis. Y siempre hemos visto que todas estas patologías asociadas al duodeno, asociadas al páncreas, que viene siendo el intestino anterior, están muy relacionadas con genes que se codifican en el cromosoma 21. Entonces, si tenemos un paciente con dos cromosomas 21 que tienen doble de genes, y presumamos que estos genes se encuentran mutados, va a existir mayor probabilidad de desarrollar este tipo de malformaciones. Continuando entonces para el intestino medio tiene forma de U o forma de asa, como le quieran llamar. Cuando ustedes han estado en cualquier evento y le colocan la hielera, uno no toma los hielos con la mano, se utiliza la asa para sacar los hielos. Es parecido a esa asa con la que uno toma los hielos, o que también sirve de pronto para sacar cosas del caldero o el fogón, hacia la estructura del intestino medio, típicamente un asa. Un asa que se encuentra relacionado con una arteria que se llama la arteria mesentérica superior, que es la que irriga todos los órganos relacionados con esa asa. Esa asa va a tener dos extremos, un extremo craneal, que es el que se continúa con la segunda porción del duodeno, y un extremo caudal, que es el que se va a unir con el colon transverso. Vemos en cierta medida que ese intestino medio tiene relación con un conducto que se llama el conducto onfalomesentérico. De ahí la importancia de la hernia fisiológica en ese punto. Y hay que denotar que experimenta una rotación de menos 270 grados, es decir, a la izquierda, en sentido contrario a como giran las manecillas del reloj. Aquí entonces nosotros podemos ver muy bien lo que sería el asa, la estructura en forma de U. Ahí estamos viendo en todo el medio a la arteria mesentérica superior. Esta estructura gira alrededor de esta arteria mesentérica superior y vamos a obtener esta estructura final después de ese proceso de rotación. Lo que yo había mencionado era esto, que hay un extremo craneal que se continúa después de la segunda porción del duodeno. Este sería el extremo craneal y de aquí para acá sería el extremo caudal. En cada uno de estos extremos vamos a encontrar derivados. En la figura que voy a mostrarles ahora, la siguiente, hay una, digamos, una variedad en la que yo muestro divergencia. Ya les voy a indicar de qué se trata y hace referencia como tal a los derivados. Es básicamente eso, la porción proximal del asa me forma la tercera y la cuarta porción del duodeno que falta por aquí, me forma el Y1 y me forma todo el ilio. Es decir, que en este texto pareciera que el ilio fuera formado de la parte craneal y de la parte caudal.
pero regularmente el hilo, en todas las bibliografías que he revisado, deriva de la parte craneal. De la parte caudal, que sería de aquí hacia abajo, ese corte se va a formar lo que sería ya el intestino grueso. Vemos la primera porción que viene siendo el ciego. Del ciego va a pender el apéndice secal, luego sigue el colon ascendente y la mitad derecha de lo que sería el colon transverso. Aquí vemos la importancia de lo que sería la hernia fisiológica. Este es el conducto onfalomesentérico. Vemos que el hígado en este momento está ocupando casi toda la cavidad abdominal, y algo que de pronto no vemos en la diapositiva, pero que sí está ocurriendo de manera simultánea, es el ascenso de los riñones. Los riñones están en la pelvis y luego continúan ascendiendo por el abdomen hasta que finalmente se ubican en una posición retroperitoneal. Entonces, el hígado más los riñones ocupan toda la cavidad abdominal. ¿Qué le queda a las asas? Pues salir momentáneamente a este conducto onfalomesentérico, lo que es la famosa hernia fisiológica. ¿Por qué? Porque es prioritaria la función del hígado, que es la hematopoiesis, más o menos desde la semana 6 a la semana 10 de gestación. Acá vemos entonces cómo se ha reducido la hernia fisiológica, ya las asas han vuelto a su posición habitual y el hígado ha tenido una disminución de su tamaño. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el hígado ha disminuido su tamaño? Porque ya lo reemplazaron en esa tarea. Ahora, ¿quién lo reemplazó? Lo reemplazó el vaso. Y finalmente, ¿quién va a reemplazar al vaso? Pues lo va a reemplazar la médula ósea. En su orden, yo no sé si ustedes ven eso en el primer semestre, primer semestre, el semestre de biología anterior, pero por si no lo ven, los órganos que producen sangre son los siguientes: el saco uterino primero, más o menos de la tercera semana hasta la quinta. Después el hígado, de la semana 6 a la 10. Después viene el vaso, como de la semana 10 más o menos como hasta la 20 y tanta. Y desde la 20 y tanta, por ahí cuando digo 20 y tanta, como 28 más o menos, lo hace la médula ósea. Y luego después de nacer lo hace la médula ósea toda la vida. El vaso, en la época donde comienza a producir el vaso, ¿no también lo produce una menor cantidad el primo y los ganglios hepáticos? Bueno, el timo nunca ha producido eritrocitos ni glóbulos blancos. El timo es un órgano importante en la maduración de los linfocitos. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Dillon, que si un individuo lo desarrolla, va a presentar una inmunodeficiencia. La más conocida por nosotros es la inmunodeficiencia adquirida por el virus del VIH. Esta es una inmunodeficiencia congénita, es decir, un paciente que nazca sin timo nace con una inmunodeficiencia congénita. La explicación cuál es: tu médula ósea produce los linfocitos T, pero tus linfocitos T tienen que llegar al timo y en el timo experimentan un proceso de maduración. Recuerden que ellos pasan por, el timo tiene, si no estoy mal, una corteza y una médula, y pasan por 6 capas hasta que llega a la capa número 6 y ellos maduran. Lo que le falta el timo no se van a madurar. ¿Qué significa madurar? Que los linfocitos reconocen lo propio del extraño. Entonces, si mis linfocitos no se maduran, son incapaces de reconocer lo extraño. Me voy a ver susceptible a infecciones de cualquier tipo. Y si no reconoce lo propio, pues puede desarrollar un cáncer, porque no va a reconocer las células que han salido del ciclo celular y tampoco va a reconocer a los propios tejidos. Se llaman enfermedades autoinmunes. Haciendo como un paréntesis que no tiene que ver con digestivo, pero de pronto a manera de aclarar cualquier duda. Es que lo hemos expresado de forma verbal, esta explicación de por qué está. Y es de pronto más interesante hablar de los faloceles. De los faloceles sería cuando la hernia fisiológica no regresa a su posición habitual. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser un paciente que va a tener dentro de su cordón umbilical las asas intestinales inmersas. Ese onfalocele se puede
puede asociar a otro tipo de malformaciones cromosómicas. Hay alguna relación con la trisomía 13. ¿Cuál de la trisomía 13? El síndrome de Patau. El síndrome de Patau se asocia a labio leporino, a paladar hendido, a disrafias faciales, es decir, malformaciones en la cara. También se asocia a anomalías cardíacas y, como aparece ahí, anomalías de tipo genital. Vamos a mirar que los farocines tienen una mayor frecuencia en varones que en mujeres. Aquí nos podemos encontrar con las dos imágenes. Si analizamos la imagen de abajo, podemos ver los genitales del varón. Sin embargo, los testículos parece que se ven bastante oscuros, como si tuviera un proceso de necrosis, mas sin embargo es normal que en los recién nacidos los genitales tengan un color mucho más oscuro que el resto de su piel. Sin embargo, vámonos al saco herniario. Nótense que están dentro del cordón umbilical en ambos. Sin embargo, las características de estos tejidos son viables, son tejidos que están perfundidos, les llega la vascularización, tienen un color rosado pálido. En cambio, estos tejidos no están perfundidos. Miren que tienen una coloración como necrótica. Si miramos las manos del niño, están completamente cianóticas. Eso como médico nos está indicando algo. Si hay cianosis, es porque hay un problema o del sistema respiratorio o del sistema cardiovascular. Pero tenemos un niño que nació atérmico. Entonces, ¿con qué se asocia más en los famosos? Les digo ahorita que con malformaciones cardíacas, que probablemente una comunicación interventricular, que es la misma frecuente en los varones. En la imagen que nos muestra nos permite solamente ver como hasta la nariz y la boca. Sin embargo, yo visualizo un labio leporino bilateral, probablemente asociado a paladar hendido. Este paciente es un morfinato, es decir, nació muerto. Este paciente sí es un recién nacido vivo. La pregunta sería, ¿qué pasa entonces con este saco herniario? El cirujano pediatra va a reducir ese saco herniario. Lo que sucede es que en ese proceso de reducción de ese saco herniario, cuando digo reducción, es colocar estas vísceras nuevamente en la cavidad abdominal. Sin embargo, en ese proceso de manipulación puede haber riesgos de infección y puede haber riesgos también de isquemia de esos tejidos. Todo dependerá mucho de la experticia del cirujano pediatra. Ahora, una vez se hace la reducción de la hernia, tiene que colocar las vísceras en su posición y colocar una malla. Recuerden que aquí hay un defecto en la pared abdominal. Entonces ese defecto en la pared abdominal debe ser corregido con una malla, de tal manera que evite que posteriormente se pueda presentar lo que sería la herniación. Eso por un lado. Hay una malformación que se llama la hernia umbilical, y que colocarle el apellido congénita, porque a su consultorio van a llegar hernias umbilicales, pero que no son congénitas. Contextualicemos. Tenemos un paciente de 35 años. El paciente está trabajando en gran avance. Su misión es subir puntos de papa al camión y bajarlos. Está trabajando sin las medidas normales de protección ergonómica que ellos utilizan, lo que hace que se genere una hernia, sea umbilical o sea inguinal, debido al mal manejo del peso, la distribución de la presión. Acá es un paciente que nace con ese defecto. La pregunta sería, bueno, pero ¿por qué se presenta la hernia umbilical congénita? Resulta ser que cuando se reduce la hernia fisiológica, en algunos pacientes se queda un defecto en la pared abdominal, exactamente en los músculos de la pared abdominal. Y ese defecto en los músculos de la pared abdominal no es restaurado, queda ahí permanentemente. ¿Qué va a pasar entonces cuando el niño nace? Cuando el niño nace, van a haber situaciones en las cuales va a aumentar la presión intraabdominal. Cuando pujan, los niños pujan sobre todo cuando van a ser una necesidad fisiológica, pero también pujan cuando lloran, o situaciones que incrementen la presión intraabdominal. Normalmente en ese momento en que el niño aumenta la presión intraabdominal por el pujo, por el llanto, vamos a visualizar que va a haber un abombamiento en la parte de lo que sería la región umbilical. Ese saco herniario va a estar cubierto por piel
y va a estar cubierto por tejido celular subcutáneo, a diferencia del otro que vimos, que es una bolsa que estaba dentro del cordón umbilical. Acá que se puede herniar, pues dependerá de alguna manera del tamaño de la hernia. Sin embargo, lo que frecuentemente encontramos en el saco herniario son asas intestinales. Aquí es muy importante que la compresión quirúrgica se haga a tiempo. ¿Por qué se haga a tiempo? Porque uno de los riesgos de las hernias es el estrangulamiento de las mismas. Es decir, que quede dentro del saco herniario el tejido, pero que ese tejido de pronto gire sobre sí mismo y genere una isquemia en la base de este. Y genere una isquemia que va a ocurrir. El tejido va a pasar de un tejido vivo a un tejido isquémico y luego un tejido necrótico. ¿Y qué va a pasar con ese tejido necrótico? Las paredes van a ser perforadas, el contenido que está en el interior se va a liberar y va a aparecer lo que sería una peritonitis, situación que pondría al paciente en riesgo quirúrgico alto. Aquí tenemos lo que sería una hernia umbilical congénita. Noten que el tamaño o la protrusión es bastante considerable y se va a ver agudizado, sobre todo durante el flujo y el llanto del paciente. Esto se maneja de forma quirúrgica y si se hace a tiempo, pues no va a quedar ningún tipo de secuelas en el paciente y se van a presentar bien. Tenemos otro defecto en la pared abdominal. Este defecto no es en el cordón umbilical, este defecto es en la propia pared abdominal, pero es un defecto más lateralizado. En la gran mayoría de los casos descritos, el defecto se encuentra del lado derecho de la pared abdominal y se asocia más a varones que a mujeres. Acá vamos a ver las vísceras protruidas, pero a diferencia del ómpalo que estaban dentro del cordón umbilical, acá no están por dentro del cordón umbilical, están a un lado del cordón umbilical, incluso pueden ser bañadas por el líquido amniótico. El peligro obviamente es que esos tejidos expuestos pueden ser susceptibles a contaminación y también pueden ser susceptibles a isquemia. Aquí nosotros podemos evidenciar un varón que se ven los genitales en la parte inferior, ve el cordón umbilical a un lado, lo que significa que no se afecta el cordón umbilical y las estructuras están lateralizadas más a la derecha. Aquí vemos asas intestinales y vemos también parte de lo que sigue el estómago protruido. Es otro defecto a nivel de la pared. Recuerden que a nivel abdominal no tenemos huesos, tenemos una serie de músculos que hacen el efecto de pared, hacen el efecto protector. Cuando hay falta de formación de esos músculos, ocurren las patologías que hemos descrito. En otro de las patologías también asociadas a la misma pared abdominal sería el famoso síndrome de ciruela básica. Aquí ven el famoso síndrome de ciruela básica, los músculos rectos abdominales, los músculos transversos, los músculos longitudinales están ausentes. ¿Por qué se llama ciruela básica? Miren cómo se ve la musculatura, se ve como arrugada, parecido a lo que ocurre con las ciruelas basas cuando son sometidas a un proceso de deshidratación. ¿Qué tiene el niño aquí? El niño lo que tiene es piel y tejido celular subcutáneo. Este paciente regularmente nace solamente con esta malformación aislada. En algunos casos se puede asociar a malformaciones del sistema genital, exactamente que a clintorquidia. La clintorquidia no es más que la falta de descenso de los testículos a las bolsas escrotales. Entonces ocurre algo diferente con los riñones. Mientras los riñones hacen un proceso de ascenso, estando en la pelvis, los testículos empiezan a descender desde la cavidad abdominal, la pelvis, hasta que llegan a las bolsas escrotales. ¿Por qué se puede producir la clintorquidia? En algunos casos, lo que más se ha contextualizado es que hay una estructura que actúa como un inductor que se llama gubernáculo. El gubernáculo sería como el ancla de los barcos que permite que estén localizados en un punto fijo en el mar. Entonces puede haber falta de buena inducción de ese gubernáculo. Y otra de las hipótesis que se han relacionado con la clintorquidia es que puede haber una disminución en la concentración de testosterona. Eso representaría que los testículos no bajen a la bolsa. ¿Cuál sería el riesgo de todo esto? Primero, que las células germinales, que se llaman espermatogonias, se afecten.
Entonces, si se afectan, no va a haber espermatogénesis, y si no hay espermatogénesis, pues no hay fertilidad por parte del varón. Y el otro peligro podría ser que las células se conviertan en células cancerosas, pero más bien en cáncer testicular. Hago referencia a todo lo anterior porque los testículos deben estar a una temperatura por debajo de la temperatura corporal. Es por ese motivo que se encuentran dentro de las bolsas escrotales. ¿Cómo se corrige la malformación? Se corrige con una malla quirúrgica, una malla que ocupe toda la cavidad abdominal, que en este caso reemplazaría a los músculos que no se formaban, y la función de la malla va a ser darle seguridad a las vísceras. Por fuera de la malla obviamente va a estar la piel y el tejido celular subcutáneo que ya ha estado formado. En el caso de ese paciente habrá que hacer cirugías, no una sola, sino varias, de tal forma que así como hay un crecimiento a nivel de los huesos y demás, del tórax, hay un crecimiento también a nivel abdominal, lo que requeriría que debiera ser sometido a varias intervenciones para hacer reemplazo de la misma. Ahorita miramos que el asa debía rodar en los 270 grados, en sentido contrario a la manecilla de la es decir, a la izquierda. ¿Qué tal entonces que no se dé la rotación, por ejemplo, o que se dé una rotación invertida? Es decir, que se rote en vez de la derecha, se rote a la izquierda. Cuando se dan este tipo de alteraciones en el proceso de rotación, podemos generar que todo el intestino delgado se localice hacia un lado y todo el intestino grueso se localice a otro. Otra de las consecuencias que vamos a tener van a ser obstrucciones intestinales, la formación de gangrena en ciertas regiones del intestino y obviamente toda la sintomatología asociada a la obstrucción intestinal, distensión, náuseas, vómitos, rupturas, peritonitis. Aquí nosotros pudiéramos mirar lo que ocurriría con una rotación invertida. Con una rotación invertida que sería entonces menos 270 grados pero a la derecha, miren, queda todo el intestino delgado a la derecha y todo el intestino grueso quedaría en este caso hacia la izquierda. En un proceso, por ejemplo, de rotación de solo 90 grados, ocurre exactamente lo contrario. Miren, todo el intestino grueso queda a la derecha y el intestino delgado quedaría en este caso a la izquierda. Y aquí se ve un fenómeno de hiperrotación. En la hiperrotación es una rotación mayor a los 270 grados, lo que generaría la formación de los pólvulos que mencionábamos ahorita y generaría también la producción de obstrucción intestinal. Obviamente estos fenómenos de malrotación dificultan mucho el examen físico, debido a que cuando nosotros hacemos una palpación abdominal en un paciente, estamos como ubicando anatómicamente en cada uno de los cuadrantes los órganos allí localizados. Entonces, en estas situaciones en las que los órganos tienen una posición diferente, nos podría generar cierto grado de confusión al momento de realizar el examen físico. Por acá tenemos lo que sería el intestino grueso. El intestino grueso, para recordar, está formado por el ciego, por la apéndice cecal y por el colon. Colon ascendente, colon transverso. Ya sabemos que hasta aquí, hasta la mitad derecha, deriva del intestino medio. Y de la mitad izquierda hacia abajo deriva del intestino posterior. Luego tenemos el colon transverso, la porción izquierda, colon descendente y colon sigmoides. ¿Con qué se continúa el colon? Se continúa con el recto y por último con el conducto anal. Estas estructuras de aquí hacia abajo son derivadas de lo que sería el intestino posterior. Esta imagen nos está resumiendo exactamente lo mismo que hemos planteado, sin embargo nos presenta otro contexto importante, y es que el conducto anal tiene dos porciones, una porción craneal o superior y una porción caudal o inferior. Ahorita lo vamos a ver. La porción craneal deriva del endodermo. ¿Y qué
cambio, la porción caudal o distal deriva del endodermo. ¿Y eso cómo se verifica o cómo se puede de alguna manera verificar que así sea? Por el tipo de epitelio. El endodermo origina la piel, epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces el epitelio de la porción final del conducto anal es el mismo epitelio de la piel. En cambio, el epitelio del tercio superior es un epitelio que deriva del endodermo, epitelio cilíndrico sin secretor. Eso se debe, ahorita lo explicaré, porque al final ya están las heces formadas, ya están en cestas de agua, no tienen agua. Entonces, si por un epitelio que fuese mucoso, lo pudiera lacerar. En cambio, un epitelio protector con queratina no va a poder lacerarlo. El ciego y el apéndice tienen un crecimiento bastante importante. A partir de la semana 6 de la gestación, ellos alcanzan hasta la semana 8 más o menos su crecimiento definitivo. Algo importante con relación al apéndice que depende del ciego es que su localización anatómica más frecuente es la posición retrosecada. Sin embargo, vemos que pueden existir variedades anatómicas. Por ejemplo, una apéndice pelviana, una apéndice subhepática, por ejemplo, o un apéndice parasecal. ¿Esto qué importancia clínica tiene? La siguiente, de las patologías quirúrgicas abdominales que tienen manejo quirúrgico más frecuente son las apendicitis, que terminan en una apendicectomía. El tratamiento es 100% quirúrgico. Cuando un paciente llega normalmente a urgencia con una apendicitis, el cuadro clínico es bastante florido. ¿Eso qué significa? Va a ser un paciente que va a iniciar con un dolor inicialmente localizado a nivel periumbilical. Luego el dolor de estar a nivel periumbilical se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Va a haber pérdida de apetito. Y además de haber pérdida de apetito, va a haber febrícula en muchos casos y va a haber regularmente leucocitosis. Ese es el cuadro más o menos típico del hígado. Cuando se da a nivel periumbilical, la denotación peri, ¿de dónde proviene? Peri alrededor de. Alrededor de eso. El prefijo peri significa alrededor de. El periumbilical significa que el dolor está alrededor de. Se inicia con un dolor periumbilical, pero luego se localiza en la fosa ilíaca derecha, que es donde ya está localizada. Pero cuando tú vas a examinar al paciente, en semiología los profesores o la profesora te van a explicar unas maniobras en las que tú haces palpación de esa fosa ilíaca. Entonces, cuando tú hundes en la fosa ilíaca y retiras la mano, tu paciente va a acusar de dolor, es decir, te va a referir que siente dolor en el área. Cuando tú vas a la otra fosa ilíaca, es decir, a la izquierda, y la palpas, comprimes y luego sueltas, él va a recibir el dolor del lado derecho. Son algunos de los síntomas más típicos que se presentan. Signo de Rousing, el uno, y de Kerning, el otro, si mi memoria no me falla. Esos signos clínicos, porque son signos porque se pueden ver, no síntomas porque síntomas son subjetivos, se van a presentar con apéndice, en este caso más frecuente, que viene siendo la retrosecada. Ahora, si tu paciente tiene una apéndice subhepática y tú le haces esas maniobras semiológicas, tu paciente no va a referir dolor. Entonces, a ti como clínico se te va a complicar hacer el diagnóstico como de una forma bastante precoz. Entonces, lo que quiero de pronto que caigan en cuenta es que con estas localizaciones atípicas del apéndice corremos el riesgo de que el dolor pueda ser enmascarado de alguna manera. Es decir, que hagamos tardíamente el diagnóstico de apendicitis y si lo hacemos tardíamente el cirujano no va a operar tan rápido. Entonces puede haber riesgo de perforación, puede haber riesgo de peritonitis. A eso es a lo que me refiero. Porque este tipo de dolores no se manejan con analgésicos. Porque si yo lo manejo con analgésicos los enmascaro. Y si los enmascaro se corre el riesgo de que se puedan perforar. Profe, ¿cuál sería la subhepática? ¿Cómo? ¿Cuál sería la subhepática? Debajo del hígado. O sea, estaría en la parte superior prácticamente al final del colon ascendente.
Estaría más o menos en relación con el colon ascendente, correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre la retrocecal y la retrocólica? La retrocecal es la que está cerca del ciego y la retrocólica es la que está detrás del colon, en la parte posterior del colon. En ese caso el colon, ¿cómo es? Colon ascendente, que sería el que estaría ahí. O sea, la retrocólica sería más larga. Correcto, tienden a tener unas longitudes mayores. Ahora, acuérdense que en la infancia el apéndice es más grande que en la etapa adulta. Después el apéndice se atrofia. El apéndice es un órgano que pertenece a qué sistema? Al sistema inmunitario. Se clasifica como tejido linfoide asociado a mucosas. Y resulta ser que en la mucosa del apéndice hay unas placas que se llaman las placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Son unos nódulos linfoides hipertrofiados con un acúmulo de linfocitos T. Entonces son los que generan como tal o cumplen la función de defensa. Ya después de que pasamos la etapa escolar a la etapa de adolescencia, el apéndice comienza a atrofiarse y termina siendo como un receptáculo para albergar semillas, fecalitos y poder generar en algún momento una inflamación. Entonces en la subhepática sería la maniobra del hipocondrio derecho. No recuerdo con exactitud, hay diferentes maniobras, en una cogen el pie y le dan sobre el talón, pero si me dicen que te las diga, me corchas la pregunta porque yo ya no manejo cosas de semiología. O sea, se puede que atienda pacientes, pero en consulta externa, pero no bajo maniobras de auscultar abdomen, nada de eso. Pero si hay otras maniobras en las que doblan la pierna, dan sobre el talón y se pueden percibir. Entonces ya tocaría revisar. Me queda entonces como de tarea para hacerlo bien y te digo el otro grupo, pero no me acuerdo. Si te digo te invento, entonces no te voy a inventar porque no me acuerdo de la maniobra exacta de cómo estimular. Esta es el asa en forma de U. Este es el conducto fagomesenterico. Aquí tenemos la terminación del intestino delgado, lo que sería el ilio. Aquí se continúa lo que sería el cielo. Aquí se ve el apéndice en proceso de crecimiento. Y en la figura cerco se ve el apéndice que ya se ha desarrollado o que ya se ha formado. Hay un ciego móvil. Si ustedes vieron en la primera imagen cuando hablaron de las bolsas epiploicas, vimos que los órganos, gracias a las bolsas epiploicas o a los mesentelios, ellos están de alguna manera como fijos en su posición, pero puede resultar que en algunos porcentajes de personas, aproximadamente un 10% de personas sanas, presentan lo que sería un ciego móvil. ¿Cuál sería el peligro del ciego móvil? Que a la vez que se mueve el ciego, también se mueve el apéndice junto con él. Pero también terminaría siendo un apéndice con posibles variaciones o variedades anatómicas. Y resultaría la misma complicación original escrita. De pronto la dificultad al momento de hacer el diagnóstico. Hemos hablado siempre en la clase la diferencia entre lo que es una estenosis y una atresia. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que en la atresia no hay luz del órgano y que en la estenosis hay una disminución en la luz del órgano. Son dos procesos muy diferentes. La atresia es un proceso regularmente congénito. La estenosis puede ser congénito, puede ser adquirido. ¿Usted por qué hace esa apreciación? Bueno, porque existen muchas patologías tipo cáncer de colon, por ejemplo, que genera un proceso de crecimiento de la masa tumoral y esa masa tumoral me disminuye la luz del colon, generando un proceso en este caso de estenosis. ¿Cuáles son las principales partes afectadas? En el caso del intestino delgado, las obstrucciones se ven más a nivel del ilio, que viene siendo la parte final en un 50%, otro 25% a nivel del duodeno. Ya nosotros tenemos claro qué es lo que va a ocurrir con esas obstrucciones. El paciente va a cursar con polidrantios antes del nacimiento. Después del nacimiento van a haber vómitos, sobre todo de contenido bilioso, porque ya sabemos que regularmente en la gran mayoría de los casos ocurren después de la segunda porción del duodeno, es decir, ya cuando al duodeno ha llegado el colédoco, entonces ya hay bilis. Ya sabemos que todo este proceso
se debe a que no hay una vaporización, no hay una recanalización adecuada, y algunos autores han referido a que puede haber un fallo en lo que sería la angiogénesis. Para recordarles que la angiogénesis es la ramificación de los vasos sanguíneos. Cuando ese proceso de angiogénesis es defectuoso, pues se puede dar esa situación. Y hay una cantidad de fármacos que podrían en algún momento ser teratogénicos. La lista es bastante amplia. Por ejemplo, todos los medicamentos para la diabetes, con excepción de las insulinas, ellos son teratogénicos. En cuanto a la parte, por ejemplo, de la hipertensión, que es otra patología frecuente, los fármacos IECAS, los fármacos ARA2 son bastante teratogénicos. Fármacos para la parte de la coagulación, como la warfarina, resultan ser teratogénicos. Algunos fármacos para el hipertiroidismo resultan ser teratogénicos, algunas vitaminas. Hasta para el acné, creo. ¿Cómo? Hay unos fármacos que son para el acné. Que tengo Claro, el ácido retinoico. Pero aquí acuérdate que era una particularidad. Aquí en el aparato digestivo era indispensable el ácido retinoico. Entonces sería como una excepción a la regla. Más sin embargo, el ácido retinoico que ella menciona es bastante peligroso para el sistema nervioso. Es decir, que es sumamente letal durante las primeras semanas de vida, porque produce anencefalia, y eso es incompatible con la vida, ese que tú dices. El divertículo de Merkel es un remanente, una producción de las asas intestinales, pero con una particularidad. En el divertículo de Merkel tenemos tejidos ectópicos. ¿Cuál va a ser el tejido ectópico que vamos a tener? Vamos a tener lo que sería células G del páncreas, lo que se llama un gastrinoma, o vamos a tener también células pancreáticas, pero tipo insulinomas o tipo glucagonomas. Entonces pensemos que va a producirme cada uno de estos tumores. Si yo tengo, por ejemplo, un gastrinoma, el gastrinoma que me produce o me estimula a que las células parietales del estómago produzcan ácido clorhídrico, porque el gastrinoma produce gastrina, y la gastrina estimula a las células parietales a que produzcan ácido clorhídrico. ¿Qué puede pasar entonces en el paciente? Úlcera gástrica y probablemente hemorragias. Ahora, si el tumor que ocurre aquí va a ser en el tejido pancreático y es un insulinoma, un tumor productor de insulina en mucha concentración, al paciente le van a tener como manifestaciones hipoglicemias severas, porque está produciendo un pulso demasiado alto de insulina. Y si es un glucagonoma, un tumor productor de glucagón, el paciente va a ser una diabetes de tipo endocrino. Obviamente este divertículo de Merkel debe ser resecado por todas las complicaciones que puede generar por los tejidos ectópicos que alternan. No, es como una producción del tejido. Sí, pero dentro de ese tejido, dentro de esa producción que se genera dentro en la mucosa de ese divertículo, encuentran las células atípicas, encuentran las células T o encuentran las células alfa o las células beta, por una afectación en lo que viene siendo la migración celular. En esas producciones atípicas del tejido se encuentran esas células. Entonces estas células te van a actuar como son células endocrinas, las hormonas viajan a través de la sangre y actúan en sitios, digamos, distantes, porque ese mismo lote del antigen que está a nivel del páncreas, él viaja a través de la sangre, no te actúa en el mismo páncreas, actúa a nivel periférico, para que tú regules tus niveles de pronto de glucosa. Es decir, si ahora tú vas y te comes un postre, es probable que los niveles de glucosa se te eleven por encima de los 70 miligramos sobre decilitro, ¿cierto? Ahí entonces tu cuerpo detecta esa concentración y ¿qué le dice? Le dice a la célula beta que necesita que libere la insulina que tienes ahí formada. Entonces hay unos receptores en tu célula beta que van a hacer que se cierren los canales de potasio y se abran los de calcio. Tu célula beta se despolariza, es decir, se carga positivamente. Coge la insulina que ya tiene preformada en una vesícula, la libera por un proceso de exocitosis, ¿verdad? Y los capilares que están ahí la toman. Entonces esa insulina se va a circular en todo el cuerpo
¿Y qué va a permitir? Va a permitir que los transportadores GLUT, ¿verdad? GLUT4, cojan esa insulina y la lleven a 3 sitios muy específicos. La lleven al músculo esquelético, la lleven al hígado y la lleven al tejido adiposo. ¿Para qué? Para que esa glucosa se transforme en glucógeno, lo que conocemos como gluconeogénesis. Y también para, en el tejido adiposo, favorecer lo que sería la lipólisis. Y en el tejido muscular, para favorecer la formación del músculo o el anabolismo del glucígeno. Entonces son algunas de las funciones, porque es una hormona de tipo anabólico, la insulina. Pero mira que no cumple la función ahí, entonces igualito. Esa hormona saldría como hacer ese proceso, pero estamos hablando que es como algo adicional a lo de nuestro cuerpo. Entonces ese pulso grande, si yo disparo mucha insulina, puedo hacer una hipoglicemia. Y ahora si disparo mucho glucagón, puedo hacer una diabetes. Entonces ese paciente no le vas a encontrar de pronto lo típico. No va a ser un paciente de más de 40 años que va a ser obeso, sino va a ser un niño. Entonces cuando es un niño es raro, pero en la familia no hay antecedentes de diabetes mellitus ni tipo 1 ni tipo 2. Entonces vienes tú enseguida y le haces de pronto la glicemia en ayunas, le haces el test de Ursúliga y enseguida vas y le haces, bueno, vamos a hacer los anticuerpos antiglote, los anticuerpos antiinsulina, te dan negativos, miente aquí qué está pasando. Entonces sospechas que es una MODI, que son las diabetes de tipo genético en los niños, tampoco son MODI. Entonces va a terminar resultando al final haciendo una ecografía, ¿verdad?, abdominal total y verificando de pronto el divertido. Ahí es donde de pronto vamos a notar que se está generando esa situación particular. Pero fíjate que pueden estar de forma ectópica. Es como el endometrio tuyo en la mujer. Tu endometrio, ¿dónde está? En el útero. Pero si tú haces una endometriosis, el endometrio puede salir de tu útero y crecer en tejidos distantes, al punto que la endometriosis destruye las trompas del falopio. Y tú puedes quedar estéril porque la trompa está obstruida. ¿Y cómo hace el espermatozoide para meter y fecundar al ovocito? Se te puede formar endometrio en toda la cavidad abdominal, al punto que una de las manifestaciones de la mujer que presenta endometriosis, por ejemplo, es que tiene problemas para las deposiciones. Y ahí comenzó la manifestación. Duraba 2 o 3 horas en el baño para hacer deposición y es cuando vienen a haber sangrados abundantes. Incluso hay hasta características tan raras que hay endometrio, imagínate, en la cavidad nasal y en la cavidad auditiva. Entonces cuando tu endometrio se descama y viene la menstruación, imagínate tú en vez de sangrar, además de sangrar por la vagina, sangrar por ejemplo por los oídos. Es algo sumamente raro y atípico, pero sí se puede presentar. Mira cuando hablamos de las glándulas salivares ectópicas. Por eso les acabo de explicar. El divertículo es una protrusión de un asa intestinal. El intestino protruye, formando una estructura diverticular, como dice ahí. Ahora busca para no definirlo con la misma palabra, busca la definición de divertículo. El divertículo es una protrusión. Préstame atención para que no quedes con la duda. Entonces, dentro del divertículo, que sería en la pared, hay células del páncreas. El divertículo va a tener vasos sanguíneos. Claro, pues si no tiene vasos sanguíneos, el tejido se necrosa. Tiene arterias, tiene venas, tiene capilares y tiene también vasos linfáticos. Entonces, ¿qué pasa cuando esas células que están ahí se estimulan? Las células beta liberan insulina. ¿Y esa insulina por dónde circula? Por los capilares que están ahí. ¿Y a dónde va esa insulina? Circulación general. Ahora liberan gastrina. Esa gastrina por dónde va? A circulación general. ¿Y a dónde va a llegar finalmente? Va a estimular a las células parietales del estómago. Es como un fármaco que tú te lo tomas y tú dices, tú tienes dolor de cabeza, pero ¿qué pasa con ese fármaco? Es que el fármaco sabe dónde te duele a ti, que te duele a ti, que es la cabeza y no te duele el brazo, no. El fármaco no sabe eso, sino cómo se distribuye en todos los compartimentos de tu cuerpo, va a encontrar ahí los receptores o las dianas y en ese punto va a actuar. Entonces, de igual manera, esa hormona que tú produces se va a distribuir en todos los tejidos de tu cuerpo, todos los compartimentos y en el sitio donde tiene el receptor es que va a actuar.
¿Cuál sería en este caso el receptor? Los receptores de insulina, que están donde los músculos esqueléticos, en el tejido adiposo y en este caso en el páncreas. Ahora, si es un gastrinoma, ¿dónde están los receptores? En las células parietales del estómago. Lee la definición. Son pequeñas bolsas o sacos ajustados que se forman en la pared interna del intestino. Bolsas o sacos, no son excavaciones, porque de pronto la comunidad pensaba que era una excavación. No son excavaciones, son bolsas o sacos que protruyen. Hay un término en copia que es diverso. Bueno, pero ya es otra cosa, es otra. Los divertículos aparecen en la parte interna del colon, pero no vamos ahora a detener en eso, que es una causa muy importante de cáncer. Entre más divertículos tengan, puede asociarse a cáncer de colon. Entonces te clasifican a los divertículos según la base y según la no sé qué especie, pero ya es otra cosa diferente. No, son producciones, como te dije, como te confirmó ella. Bueno, en el intestino posterior, además de lo que hemos descrito que se origina parte del epitelio de la vejiga y de la uretra. Aquí entonces es importante asociar algo. Así como arriba, en el intestino faríngeo o anterior, había un tabique tráqueo-esofágico que me separaba la tráquea del esófago. Aquí también se va a formar un tabique que se llama recto vesical. Aquí me va a separar el recto de la vejiga urinaria. Acá la arteria importante, la arteria mesentérica inferior, es la que va a guiar de alguna manera toda la formación del intestino posterior. Hay una estructura o un primordio que se llama cloaca. Entonces vamos a relacionarlo con el estomodeo o boca primitiva. Así como en la parte superior o craneal tenemos un estomodeo o boca primitiva, acá tenemos una cloaca o ano primitivo. La cloaca es una estructura que se encuentra en otras especies como las aves, y ahí en esa cloaca convergen los desechos del aparato digestivo y los desechos, en este caso, del aparato urinario. En las aves, en nosotros los seres humanos no. ¿Por qué no? Porque la lactoides, que era la antigua vejiga, que en las aves es la vejiga, la lactoides en nosotros es un divertículo en forma de salchicha, que hasta la quinta semana produjo eritrocitos. Después de la quinta semana se transforma en el uraco, y después del uraco se transforma en el ligamento umbilical medio. Entonces, en esta cloaca, miren lo que les decía ahorita, se forma un tabique que se llama tabique de Retén o tabique urorectal. Ese tabique de Retén o tabique urorectal me va a dividir la cloaca en dos compartimentos. Un compartimento anterior relacionado con lo que sería la vejiga urinaria y un compartimento posterior relacionado con lo que sería básicamente el conducto anal. Aquí nosotros lo podemos ver, esta sería la cloaca, pero mira la formación del tabique, el tabique urorectal o tabique de Retén. Mira entonces que la cloaca se divide en una porción anterior relacionada con la parte urinaria, por eso aquí me nombran la lactoides. Recuerden que nosotros se va a transformar en el ligamento umbilical medio, y aquí en la parte posterior estaría lo que sería lo relacionado con el conducto anal. En la imagen de al lado es la misma imagen que está esta, con la única diferencia que acá en el conducto anal se lo pintaron en dos colores. La parte superior del conducto la pintaron en color beige y la parte inferior del conducto la pintaron con un color marrón, obviamente más oscuro que lo que se ve en el superior. Aquí en medio de los dos hay una línea que se llama la línea blanca o la línea notánica, es como la estructura divisoria. ¿Esto qué significa o esto qué representa? Esto representa lo siguiente, que la parte superior del conducto anal es derivada de lo que sería el endodermo. Por lo tanto, es un epitelio cilíndrico simple secretorio. En cambio, la parte inferior del conducto anal
es derivada del ectodermo, exactamente una estructura que se llama el proctodeo o ano primitivo. Este tejido es tejido con epitelio plano, estratificado, queratinizado. Por lo tanto, es de origen ectodérmico y esto acá arriba de origen ectodérmico. Ya sabemos que hasta aquí las heces tienen agua, a partir de aquí ya las heces están insertas de agua, por lo tanto necesitamos un epitelio de revestimiento, necesitamos un epitelio protector. A esto es lo que me refería, la línea no cutánea o la línea blanca, y aquí los dos tipos de epitelios, de arriba cilíndrico simple, el de abajo plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué más podemos adicionar a todo esto? Acá vemos la misma figura. Vemos aquí lo que sería el recto, aquí en la parte superior, acá el conducto anal, la línea blanca, la línea no cutánea, la relación con el proctodeo o ano primitivo y la relación con la parte del intestino caudal. Yo de pronto lo que referiría, y que no está aquí en la imagen, es que la arteria mesentérica inferior va a formar los plexos hemorroidales. Los plexos hemorroidales son dos, hay un plexo hemorroidal superior y hay un plexo hemorroidal inferior. Esto tiene bastante importancia clínica porque el plexo hemorroidal superior va a llegar a lo que sería la vena porta. En cambio el inferior va a llegar a la vena cava inferior. Cuando nosotros administramos un medicamento en el conducto anal, buscamos básicamente que el medicamento haga un efecto sistémico. Entonces vemos que la mitad o el 50% del fármaco no puede hacer efecto sistémico, porque uno de los plexos llega a la vena cava inferior. Y recuerden que la vena cava inferior es la que llega a la aurícula derecha. En cambio, el otro plexo llega a la vena porta. ¿Y qué pasa si llega a la vena porta? Entra al hígado. Y en el hígado hay un sistema microsomal que se llama P450, que se encarga de metabolizar no solamente a los fármacos, sino las sustancias endógenas. Entonces la concentración del fármaco, la biodisponibilidad del fármaco va a disminuir. Entonces eso tiene de modo cierta importancia cuando vayan a farmacología, el otro semestre, a farmacología básica, y entonces hablen de lo que son las famosas vías entéricas, que son las del aparato digestivo, la vía oral con deglución, la vía sublingual y la vía rectal. Eso tiene que ver mucho con esas partes del metabolismo, y estos son derivados de esa arteria mesentérica inferior. En el caso de ustedes puede una atresia duodenal, la doble burbuja, bueno, parece que a otro grupo les coloqué un caso de una enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. Se trata de un paciente masculino, recién nacido, quien no ha podido hacer su primera deposición mecónica, ya lleva 48 horas, sí ha recibido lactancia, sin embargo se observa una distensión abdominal, hay dolor abdominal, se percibe la masa y se palpa, el niño está bastante irritable, llega un momento en que empiezan a experimentarse náuseas y hay vómito de contenido fecaloide, es decir, vómito con materias fecales. Es el cuadro típico de lo que sería un megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. El megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung, recuerden que aquí lo que está afectado es la capa muscular externa del colon. La capa muscular externa, ustedes saben que hay dos capas, la capa circular interna y la capa longitudinal externa. En medio de los dos hay un plexo que se llama plexo mientérico de Auerbach. Ese plexo mientérico de Auerbach va a estar ausente. La pregunta sería ¿por qué está ausente? Resulta ser que en la fisiopatología del megacolon congénito, que hay en un contexto genético, hay una mutación en unos genes que se llaman los genes RET, y resulta ser que cuando esos genes RET
presentan mutación de ambos alelos, es decir, autosómica recesiva, va a haber una frecuencia bastante de la presentación de esta patología. Al no migrar las células de la cresta neural al colon, ¿qué va a pasar? Este pedazo del colon va a ser agangliónico, no va a tener entonces lo que sería, no va a presentar los ganglios nerviosos, y si no hay ganglios nerviosos no hay peristalsis. Cualquiera podría pensar o imaginarse que este pedazo es el pedazo afectado, ¿no? Miren cómo viene el colon de acá arriba es un colon sano, en cambio el colon de acá abajo hasta aquí era sano, pero el pedazo afectado es el que está por debajo de la dilatación. ¿Y cómo es eso? ¿Sí? Porque este pedazo que está aquí debajo de la dilatación, miren hacia acá el colon está haciendo esto. Pero si este pedazo que está aquí está detenido, no se mueve, ¿qué va a pasar con la parte que está arriba? La parte que está arriba se va a ensanchar, porque esto aquí no se mueve, no sale nada. Pero lo de arriba se empieza a ensanchar, se empieza a dilatar. ¿Y esto de qué está lleno? Pues está lleno de materias fecales, está lleno de gases. Recuerden que aquí hay unas bacterias que empiezan a formar gases. Todo esto genera un efecto de masa, un efecto de presión. Y lo que no puede salir por el ano tiene que salir por la boca. Por eso el niño usa el vómito fecaloide. Y si no se hubiera intervenido de forma temprana, esto se perfora y toda la materia fecal sale a la cavidad peritoneal, generando una peritonitis y una sepsis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del megacolon congénito? La resección del segmento agangliónico, es decir, el pedazo que no tiene ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos, corrijo, ganglios nerviosos. El segmento agangliónico que no tiene ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos no son más que una acumulación de neuronas. Se realiza una anastomosis término-terminal. Traducido, se corta el pedazo dañado, se unen los extremos sanos. Durante ese periodo de cicatrización se le da al paciente nutrición parenteral. ¿Cuál es el diagnóstico o gol estándar de esta patología? El diagnóstico patológico, es decir, que cuando el cirujano reseca el segmento agangliónico, lo lleva a la patología. El patólogo prepara el tejido, lo observa al microscopio, y cuando lo observa al microscopio confirma que no hay plexo mientérico de Auerbach, automáticamente realiza el diagnóstico de lo que sería un megacolon congénito. Ahora, ¿por qué le llaman de Auerbach? Porque el pediatra que lo descubrió era de ese apellido. Resulta ser que para el año de 1888 él hizo como una revisión de casos clínicos de varios pacientes que presentaban la misma sintomatología: distensión abdominal, asociado a obstrucción intestinal, aórtico fecaloides. Muchos niños fallecían como consecuencia de eso, y cuando hacían la necropsia encontraban la dilatación de lo que sería el colon. Obviamente no llegaron a la conclusión inmediatamente. Años después, cuando se descubre que era el segmento agangliónico lo que estaba afectando. Y por último, aquí tienen lo que sería el ano imperforado. ¿Se acuerdan que había dos membranas, una bucofaringea y una cloacal, que ambas debían romperse, la de arriba para poder deglutir, poder tragar, y la de abajo finalmente para que el paciente pudiera expulsar a través de lo que sería el conducto anal las materias fecales? Entonces vemos que el ano imperforado no hay un canal. Obviamente aquí lo que tiene que hacer el cirujano es realizar el orificio de manera artificial, así como en las arterias, cuando hay problemas de ateromatosis o de placa ateromatosa, colocan unos stents, ¿verdad?, para que se dilate, colocan una especie de stent para que se forme el conducto, cicatrice y el niño pueda hacer su deposición de manera natural. De pronto, para relacionar que el ano imperforado hace parte del síndrome Bartter. Recuerden que el síndrome Bartter había atresia de esófago, fístula transesofágica, anomalías de las vértebras, anomalías renales, de los miembros superiores e inferiores y atresia anal. Y con esto falta esta, la última, la fístula rectouretral o rectovaginal. Rectouretral en el caso del varón, rectovaginal en el caso de la mujer.
vemos que el tabique de retel o el tabique urorectal no se formó adecuadamente. Entonces queda una comunicación entre el sistema digestivo y el sistema urinario, y el signo característico es que el paciente acusa de eliminar heces a través de la orina. Algo sumamente grave, porque recuerden que las bacterias que hacen parte del intestino son bacterias que pueden ser perjudiciales para el sistema urinario, lo que puede hacer una infección grave como una glomerulonefritis, incluso una septicemia. Señorita, prende la luz. Esa podría ser una atresia anorrectal más fístula. También podría estar relacionada con esa. ¿Por la fístula? Sí, o sea, que usted dijo que... No, la fístula sería que el tabique no se formó bien. Ahí el ano puede estar permeable, pero no se dividió bien el recto de la vejiga. Y si no se dividió bien el recto de la vejiga o de la parte vital de la vejiga que señala uretra, se van a comunicar y las heces van a pasar de un lado a otro.